lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Bueno, ahí escuchábamos un poco de un podcast de una psicóloga española que trata incluso, a veces uno dice, no, es que estamos en el tercer mundo, por eso nos escandalizamos cuando escuchamos este tipo de temas. Sin embargo, en España también llama la atención este tema sobre una sexualidad apresurada en nuestros adolescentes. Yo les decía que primero ahora, no todos, pero es lo que más se está escuchando, o sea, con más frecuencia, que primero es el contacto físico y luego, y si es que quedan con algún tipo de interés, empiezan a conocerse y después podrían entablar una relación. Cata Urquizo está el día de hoy con nosotros. Ella es psicóloga, especialista en adolescentes, sobre todo, me encantan los temas que trata y qué gusto tenerte nuevamente aquí. Gracias, Elsie, por la invitación en este tema tan importante, porque es cómo viven los adolescentes hoy sus relaciones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora es ese encuentro sexual, ese encuentro íntimo, apresurado, sin, a la final de duras penas, lo que sabes es el nombre de la otra persona? Sí, mira, es un tema en primera instancia parte de su desarrollo hormonal y que siempre ha existido. Siempre hemos tenido este proceso de cambio en nuestro cuerpo hormonal que hace que se quiera experimentar la sexualidad. Pero ¿qué pasa hoy en día? Antes había a nivel social los tiempos de espera. Habían muchísimas cosas alrededor del adolescente que lo obligaban a este tiempo de espera. Habían los valores dentro de la organización familiar, habían los valores religiosos, si es que eras religiosa, había una sociedad que no promovía el tema de la sexualidad, entonces se fomentaban muchísimo los tiempos de espera, porque ese deseo hormonal del cambio de la adolescencia ha estado siempre. El problema hoy en día es que esto que circula alrededor, que fomentaba los tiempos de espera, no existe, ¿no? Hoy en día más bien nuestra sociedad fomenta la inmediatez. Los valores familiares ya no son los mismos porque el soporte familiar no funciona de la misma manera que antes. La influencia de los medios y de las redes es sobre los adolescentes mucho más fuerte que la relación de la familia. Entonces eso hace que el tiempo de espera se fumó. Todo es inmediato. Todo quiere vivirse con placer. El tiempo de inmediatez se suma en los momentos actuales a la tendencia que todo tiene que ser dentro de las cosas que nos producen placer. Cuando hablamos hasta de los videojuegos, ¿qué produce? La dopamina inmediata, que todo tiene que ser rápido, todo es descartable. Y lo mismo pasa con la sexualidad. Todo tiene que vivirse de acuerdo a lo que me da placer o no. Y el tiempo de espera no calza allí. Y ahora eres visto como bicho raro, porque para ser aceptado en este grupo de adolescentes, no haber tenido relaciones, eres anormal. Sí, Eres anormal. Así es. ¿no? Y ya sabes cómo funciona la presión de los pares en la adolescencia. Entonces, se enfrentan a muchísimas cosas, a lo que te decía, esta sociedad que presiona con la inmediatez, a su cambio hormonal que les fomenta el tema de la necesidad de la búsqueda del placer, que como no pueden esperar, entonces se lanzan al placer. La presión de grupo, como lo acabas de decir, es enorme. Como todos viven en el placer, sin las mediaciones que teníamos antes, entonces la presión de grupo frente al tema se vuelve insoportable para un adolescente. Aparte de eso, inclusive hay fomento en redes sociales al respecto. Tienen una cantidad de información en relación a la sexualidad que no teníamos antes. Pero es que lo ven como lo más normal. Y como ahora se saltan esta etapa de conocer a la persona, al chico o a la chica que me empieza a gustar, ¿no? Porque obviamente primero tiene que haber un gusto físico, ¿no? Pero después empiezas a tener cosas compatibles con ese chico o esa chica, ¿no? Pero como ahora se saltan esta etapa, es como que la relación es desechable. Totalmente. ¿Por qué? O sea, es algo terrible lo que se está viendo, y más a menudo. A mí me encanta, ahí hay un libro de un psicólogo filósofo, Zygmunt Bauman, que se llama El amor líquido, ¿no? Donde hace un análisis social donde lo que nos pasa es que todo se ha vuelto desechable, ¿no? Las relaciones de amistad se han vuelto desechables, las relaciones de pareja se han vuelto desechables, absolutamente todo. Entonces, para los adolescentes cae muy fácilmente lo mismo en las relaciones. Además, como hay un empuje hacia el placer, se ha confundido hoy en día el enamoramiento con el amor. Entonces, esa sensación de placer físico, de esa atracción que te lleva a lo sexual, muy fácilmente es enamoramiento, pero no es lo mismo que el amor. El amor se construye, ¿verdad? Entonces, el tiempo de espera que mediábamos antes a nivel familiar hace que el adolescente pueda esperar y construir. Me conozco, sé si tengo los mismos gustos, sé si voy a poder
tener buenas conversaciones, si hay algo más allá de una atracción física, y eso va construyendo un vínculo diferente al puramente relacionado con el enamoramiento y la atracción física que te lleva a lo sexual nada más. E incluso sabemos que el enamoramiento no es amor. Exacto. El enamoramiento es una etapa de unos 2, 3 años y Ujú. después empieza el amor por decisión. Por decisión, es una decisión. Exacto. Pero si nos pasa hasta a los adultos, esa Exacto. confusión entre el enamoramiento y el amor, ¿cómo le va a pasar a los adolescentes? Pero para ellos, como no hay alrededor nada que los sostenga frente a los tiempos de espera y a una manera diferente de vincularse, caen entonces en que en ese enamoramiento se representa en la relación en lo sexual, solamente es la atracción física. Pero va de la mano de esa búsqueda insaciable hoy en día del placer. Y la importante ausencia de la espera y la inmediatez que cae, donde cae absolutamente todo. Pero es un reflejo del deterioramiento de la familia, que es el pilar fundamental de la sociedad. También, ¿no? Siempre como hablamos de adolescentes decimos, los padres de hoy en día no saben acompañar. Además, nuestra sociedad, más que quizá otras, hablo de todos los sudamericanos aún, no tenemos palabra frente a lo sexual, no hacemos una educación sexual. Cuando tú hablas con padres de educación sexual, piensan que es solamente hablar de sexo. Y eso se empieza entonces a los 15 años. No, la educación sexual se hace desde que son chiquitos, desde que naces y les pides permiso para cambiarles el pañal, porque les estás diciendo, por eso te estoy cambiando el pañal, por eso estoy tocando tus partes íntimas. Hay un proceso de quién somos frente a la educación sexual que no hacemos, nos da miedo, nos da vergüenza y nuestros adolescentes se nutren de lo que ven en internet. Evitamos tocar porque es vergonzoso hablar de eso con nuestros hijos y sin embargo los dejamos a la merced de que cualquier otra persona venga y les cuente de una manera que nosotros no nos gustaría que estén enfocado este tema y obviamente las redes sociales. Sí, así es, porque además el internet en general. Hablar de sexualidad no es solo hablar de sexo, es hablar hasta de quién soy, de cómo me vinculo, y una de las maneras que hoy equivocadamente se están vinculando los adolescentes es mediante las relaciones sexuales. Si te das cuenta, todas estas etapas que tienen supuestamente de relación, somos amigos con derecho, estamos en algo, estamos en casi algo, o vacilamos, y de ahí pasamos a quizás somos enamorados. Hay una cantidad de pasos que yo me acuerdo que en nuestra época quizá había como que los que iban a vacilar, pero nada más, ¿no? Pero esta serie de pasos lo que implican es una falta de responsabilidad en el compromiso con alguien. Sí, porque empieza este contacto físico, a ver, obviamente apresurado a las relaciones, pero empieza también un contacto físico de abrazos, de besos, sin que sean enamorados. Sin que sean nada. Estamos simplemente en algo. Así es. Sí, es el permiso frente a la vivencia del deseo del cuerpo, nada más. Porque no hay nada más, no hay la responsabilidad frente al voy a construir una relación, porque eso no está de moda, ¿no? Y la palabra de los adolescentes, como es FOMO, creo que es, no quiero perderme nada, ¿no? Y no está de moda esos tiempos de espera, tengo que estar en algo. Y la vivencia del cuerpo es la primera herramienta de vinculación de un adolescente. Entonces, si no tiene toda la construcción alrededor, familiar, religiosa, de principios, de la sociedad misma, entonces lo único que hacen es vincularse a través del cuerpo de manera inmediata. Y ahí está la bandeja de la sexualidad en su mesa. Y no, pues y vienen las repercusiones por saltarnos las etapas. Claro, hay enamoramientos que luego, o sea, pueden caer primero porque como no tienen educación sexual, podemos tener embarazos tempranos, podemos tener enfermedades de transmisión sexual, podemos tener, si fuéramos más simples, rupturas de corazón terribles, porque de todas maneras hay esta vinculación de ahora qué pasó, esto no es una relación, hay confusión entre lo que pensé que era amor, hay muchísimas cosas que le puede pasar a un adolescente ahí. Pero el adulto no sabe cómo acompañar, ¿no? Y ese es el mayor problema. Te decía hace un rato, no sabemos cómo hablar de sexualidad, como con muchas cosas, y los dejamos a merced de la presión de grupo, como lo decías hace un momento, que los empuja a, es momento, ten relaciones sexuales. Yo recuerdo ya desde hace mucho tiempo, tú veías las películas de los colegios populares norteamericanas y a los 13 años ya todo el mundo tenía relaciones sexuales. No lo vivíamos todavía hasta hace una época reciente aquí en Lo veíamos país. lejano. Lo veíamos muy lejos, no es nuestro, pero la verdad es que es muy nuestro hoy en día, ¿no? Y esta vivencia del cuerpo del adolescente es una manera de comunicarse más allá inclusive solo de tener ya relaciones sexuales. Mira que hay un uso de las redes sociales en lo que es el sexting, ¿no? Pasarse sus fotos desnudas mostrando su cuerpo, nuevamente porque el cuerpo es una herramienta para ellos de vinculación. Estamos conversando con Cata Urquizo sobre estas relaciones sexuales aceleradas
en los adolescentes, qué está pasando con ellos, se están saltando la etapa del enamoramiento y van directamente a un contacto físico. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar, de qué forma estamos fallando los padres y de qué forma nosotros podemos hacer un mea culpa y acompañar a nuestros hijos en esta etapa. Ya volvemos. Y estamos conversando con Cata Urquizo. Antes de la pausa hablábamos sobre esta adolescencia que está apresurada por el contacto físico y se salta el proceso de conocer y tener su enamorada, como siempre se ha vivido, Cata, ¿no? El enamoramiento, van al cine, que les invita a la casa, sino ahora se saltan toda esa etapa, sino que van directamente a las relaciones sexuales. Y luego, si es que les da la gana o si les inspira algo, pues ahora sí vamos a conocernos. Ya. Pero tú decías que es esa necesidad de inmediatez, del placer inmediato. Tú ponías de ejemplo incluso hasta los videojuegos, y es ese placer, esas hormonas alborotadas, pero que no quieren esperar, quieren ir directamente al contacto físico. Sí, así es algo con lo que tenemos que lidiar a nivel social, porque no pasa solamente con las relaciones sexuales, pasa con todo está en esa función de inmediatez. El incremento de los celulares, de las pantallas, de los iPads, de todos estos dispositivos en la mente de nuestros niños y adolescentes, los hace muy difícilmente aptos para los tiempos de espera. Y realmente construir una relación de amor, de pareja, en la adolescencia mismo, que también lo hacíamos en nuestra época, era un tiempo de espera, un tiempo de poder conocernos, de saber si es que podíamos tener relaciones sexuales con esta persona. Eso no existe ahora, pero es un tema social que se suma, como te lo decía hace un momento, a todo el cambio hormonal que hay en el cuerpo del adolescente y que lo hace propicio a este encuentro del cuerpo con el otro. Antes del corte quedamos en de qué forma nosotros tenemos que hacer un mea culpa. Nosotros, al decir nosotros, me refiero a los padres, ¿no? De acompañar y no deslindarnos de esa responsabilidad de hablar con ellos sobre las relaciones sexuales, sobre el enamoramiento, sino que queremos delegar al colegio, que el colegio se encargue de hablar de los métodos anticonceptivos, que el colegio se encargue de hablar de cómo se tiene que prevenir enfermedades venéreas. Y sin embargo, la sexualidad es parte del ser humano y que tiene que ser tratada con la mayor naturalidad, más aún si existe ese vínculo de padre a hijo, ¿no? Pero no está ocurriendo. ¿De qué forma lo podemos hacer? Sí, es realmente parte de la responsabilidad de los padres, porque la sexualidad no es que tiene una edad para empezarse, ¿no? Los papás dicen, ok, ya es adolescente, entonces vamos a empezar a hablar de sexualidad si es que lo proponen, porque a veces es un tema que en nuestra sociedad es como muy vergonzoso, todavía tenemos miedo, no sabemos cómo abordar las cosas, pero es una equivocación pensar que desde la adolescencia nos podríamos poner a pensar en cómo hablar de sexualidad. Hay que hacer educación sexual desde que los niños son muy pequeños, porque no se trata solo de hablar de sexo, se trata de hablar del cuerpo, de cómo nos vinculamos con los demás, de cómo nos cuidamos, de cómo nos respetamos en la relación con el cuerpo, de los cambios que vamos teniendo inclusive en las preguntas, en las sensaciones propias de nuestro cuerpo, que suceden desde niños. Si eso lo hacemos desde niños, tenemos un adolescente abierto a escucharnos en una conversación de lo sexual. Ahora, nunca es tarde. Si no lo hemos hecho desde niños, podemos empezar en la adolescencia, sabiendo que lo que está pasando en su cuerpo es toda esa curiosidad por las sensaciones. Ellos ya tienen sensaciones. Es muy normal encontrarnos con adolescentes a los 12 años que ya tienen procesos y acciones de masturbación, que despiertan, tienen sueños húmedos, y los padres se horrorizan de que están encerrados en su cuarto, ¿qué están haciendo? Esto es normal y lo ha sido siempre. No es que es nuestra adolescencia. Esto ha pasado siempre porque es parte de su proceso de desarrollo, pero no lo hablamos. Si sabemos que nuestro hijo se masturba, no es un tema que tocamos, ¿no? Tenemos miedo, no sabemos cómo hablar. O decimos, no es natural, no hablemos. Nos decimos a nosotros mismos, es natural, o más bien lo contrario. Le decimos, te has masturbado, eso no se hace, es lo peor que puedes hacer, pecado absoluto. Y no es así tampoco. Entonces hay una desinformación frente a lo sexual desde los padres, que trasciende a la relación y a lo que no se habla, porque ni siquiera es a lo que se habla, con el adolescente. Y ese es el primer error de las familias. Las familias deben educarse en sexualidad. Peor en ese momento, porque la sexualidad se vive de una manera mucho más diferente,
porque no hay esos, yo te decía hace un rato, todos los controles sociales que habían antes, los valores de la familia que se van pasando de uno a uno, los valores religiosos en que están los jóvenes, no, la presión del grupo no te llevaba mucho hacia lo sexual. Hoy en día eso no es el soporte del adolescente. Entonces, como no tiene ese soporte, empujado de la mano de la desinformación, cae más fácilmente en tener estas relaciones sexuales anticipadas, con todos los riesgos que conlleva. ¿Por qué no es un tema solo del colegio? Porque el colegio no puede saber cuáles son los valores familiares de cada uno de los que componen su institución. Es un tema que se trabaja en equipo, ¿no? El colegio puede hablar de las cuestiones generales, no sé, hablemos una de las cosas en las que se enfrentan en la sexualidad los adolescentes, es este problema con el sexting, ¿no? Es un problema muy grande hoy en día, las fotos que se toman de sus cuerpos y el intercambio que hay al respecto y el problema enorme que hay luego en la difusión de estas fotos. Quizá el colegio puede hablar de esos temas generales, ¿verdad? ¿Qué es? Evítalo, las prevenciones, pero no pueden ellos ser los que se hagan cargo de cómo cada familia habla de cómo se vive la sexualidad. Eso va de la mano de los valores y de lo que la familia quiera hablar del tema o sepa cómo hablar. Entonces, el trabajo de equipo es el que funciona realmente, pero las familias tienen miedo y se avergüenzan al respecto. ¿De qué forma romper esa barrera del miedo? Yo siempre les digo a los papás cuando tocan el tema de la sexualidad, el año pasado trabajé un lindo programa con un colegio de acompañamiento todo el año y todo el mundo me dice, pero es que a mí nunca me hablaron de sexualidad. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Hay que capacitarse para eso y para eso puedes desde hacerlo en un trabajo con un psicólogo directamente, leer libros al respecto, que hoy en día hay muchísimo, puedes ver todas las cosas que hay en internet al respecto de cómo hacerlo, pero la principal pregunta que tienes que hacerse es ¿qué siento yo frente a la sexualidad? ¿Qué creo? ¿Qué es lo que a mí me educaron y qué es lo que yo sentí con lo que a mí me educaron? ¿Qué es lo que viví? ¿Qué es lo que yo viví? Y desde allí voy a partir, ok, estos miedos que tengo, ¿cómo los soluciono para poder hablar con mis hijos? Es que también viene esto de que si hemos tenido una mala experiencia, no queremos que les pase lo mismo a nuestros hijos. Sí, sí, eso en todo, no solamente en el tema de la educación. Y a veces creemos que en el tema ya de la sexualidad, creemos que mientras no sepan o no lo hablemos, no existe. Y eso no es verdad. Más bien los dejamos de la mano de los otros lugares donde pueden recibir la información. Y que no es la mejor. Y que no es la mejor porque es de la mano de la pornografía. Hoy hay estudios que dicen que los chicos desde los 8 años tienen un acceso a la pornografía muy alto, en una estadística muy grande desde los 8 años, se la encuentran, no es búsqueda todavía, pero ya a partir de los 12 hay una cantidad por lo menos de un 65 a 70% ¿Qué es esa de curiosidad? adolescentes. Los cambios del cuerpo, las sensaciones de tu cuerpo, los comentarios de los otros, ¿no? Ya los adolescentes, dependiendo de a qué se hayan enfrentado, empiezan a hablar del tema de la pornografía. Y entonces, si tú no la has visto, estás fuera del grupo y empiezas también a acceder al mismo contenido. Y es un problema porque además los adolescentes, sin información de lo sexual, empiezan a explicarse las relaciones sexuales de la mano de la pornografía. Y la pornografía no es una relación sexual real, ¿no? Hay agresividad, hay una desvalorización de lo femenino, de la figura de la mujer allí. Hay algo que no es real, ¿no? Hay una sexóloga maravillosa que le hizo una entrevista a un actor porno una vez y él le decía, todo es falso, paramos muchas veces, pero la gente se construye la idea de que así es como se debe vivir la sexualidad. Y en eso dejamos a los niños cuando no hablamos del tema. Es un tema difícil, da miedo, da vergüenza a los papás, ¿no? Por eso lo primerito es preguntarse, ¿cómo vivo yo mi sexualidad? ¿Qué pienso de todo esto? Y si hay muchos miedos, tienes que trabajarlo porque tienes que trabajar con los adolescentes al respecto. Hay que romper esa barrera y incluso por amor. Incluso por amor. Incluso por el amor que sentimos hacia nuestros hijos, es tratar de esclarecerle cualquier tipo de dudas y decirle las cosas como son. Cuando queremos ocultarles ciertas cosas para que no sufran, ahí es cuando vienen los lamentos, ¿no? Sí, y no tener miedo de que pase, ¿no? Hay muchos papás que además lo niegan. Mi hijo nunca, es imposible, mi hijo no va a ver pornografía nunca. Eso no es verdad. Hay muchísima información alrededor. Que tu hijo nunca haya visto pornografía es imposible. Tienes que hablar del tema. Quizá no son los niños que caen en el porcentaje que les apareció pornografía por ahí, pero un adolescente muy fácilmente hoy en día ha visto. Tienes que hablar del tema, tienes que hablar de masturbación, tienes que hablar de relaciones sexuales anticipadas. ¿Por qué no? ¿No? Tienes que hablar de la diferencia entre enamoramiento y amor. El amor se construye, como le decíamos hace un rato. Ya lo sabemos de adultos, luego de habernos equivocado muchas veces también. Así es. Lo sabemos de adultos cuando decimos
es una decisión estar con una persona, porque ya no es lo mismo que sentíamos así, ese placer que sienten los adolescentes, esas hormonas alborotadas, Ay, cuando me esas encuentro con mariposas. las mariposas en el estómago. Ya no, es una decisión. Pero eso los adolescentes no lo saben, ¿no? Hay que hablar también, no solamente, tú lo decías hace un rato, los colegios pueden hablar de todas las dificultades y todas las enfermedades relacionadas a lo sexual. También es un tema a hablar, pero no es el principal hoy en día, ¿no? Es algo que deben saber para cuidarse, pero el principal son esos anteriores, ¿no? La diferencia entre amor y enamoramiento, cómo vincularte realmente con una persona, trabajar en tiempos de espera. No tienen tiempos de espera y eso los lanza a la vida de lo sexual también. Hemos estado conversando con Kat Urquizo, ella es psicóloga, sobre las relaciones sexuales anticipadas en los adolescentes. Un tema que no podemos hacernos de la vista gorda, como se dice popularmente, sino que tenemos que toparlo, tenemos que poner este tema sobre la mesa y nosotros los padres somos los responsables de acompañarlos y educarlos, porque después las consecuencias pueden ser muy, muy graves. Muchísimas gracias, Cata, por habernos acompañado el día de hoy. Y usted recuerde que quedan subido esta entrevista en nuestras redes sociales, todo el programa, tanto en Facebook como en YouTube, y también toda esta entrevista en nuestro Spotify. Este podcast queda totalmente sin interrupciones para que ustedes puedan escucharlo y evaluar qué están viviendo ustedes en este momento en su hogar con su adolescente. Ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy. Se despide Elsie Ballarino y que tengan una excelente tarde. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin complicaciones.